Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles, martes 21 de junio del año 2016. Bueno, esta mañana creo es importante, hagamos un análisis, ojalá que bastante amplio en referencia a tres cosas en particular. Bueno, la primera tiene que ver con el ataque del que fuera objeto un líder de una organización que para el pasado domingo habían convocado a una manifestación pacífica en los alrededores del Salvador del mundo, y esto derivó en un conato de violencia. Violencia porque el señor Paul Steiner dice que fue atacado, fue agarrado a garrotazos por miembros del FMLN, militantes del FMLN, y eso lo llevó a poner inclusive una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque dice él que habían miembros, diputados ahí presentes en esa manifestación que no hicieron nada para poder detener las agresiones y los ataques. En el contexto en el que nos encontramos, porque obviamente somos una sociedad confrontativa y convulsionada, pero que nos jactamos de ser una sociedad democrática, bueno, y hasta tolerante, en donde caben todos los pensamientos. El mismo presidente de la República, esa es la promesa que hizo en su campaña antes de arribar al poder en los meses pasados. Entonces, esto podría ser visto como una agresión no al liderazgo de esta organización, sino más bien una afrenta a la sociedad como tal, al hecho de pensar diferente, y que por pensar diferente te desacreditan, pero no solo eso, te atacan y se llega hasta inclusive a los golpes. En este sentido, ¿cómo es el abordaje que se le debe dar a una situación como esta? O en realidad nos estamos ahogando en un vaso de agua y pues simplemente fue un hecho más de los que ya nos tienen acostumbrados por la polarización que vivimos a diario. Bueno, primer punto. Segundo punto, fíjense ustedes, el señor Marco Flores, hijo del expresidente Francisco Flores, ha roto el silencio y hoy aparece en uno de los principales rotativos una amplia declaración que él da, y en donde hace referencia y con contundencia sobre el tema de los famosos 10 millones de dólares. Dice él, fueron cheques que vinieron a nombre de su papá, pero que se entregaron a el tesorero de Alianza Republicana Nacionalista en presencia del expresidente Elías Antonio Saca. Y si el expresidente Elías Antonio Saca tiene el valor, que lo desmienta ampliamente. Ahí está, un poco en el hecho de lo que vivió, y que todos vimos el desenlace fatal que tuvo con la muerte por el problema cardiocerebral que él tuvo y que pues derivó en su muerte. Vamos a ver, vamos a detenernos. Y el último, creo yo que lo vamos a incluir también, es que fíjense que las pandillas en un comunicado hace algunas horas se acaban de atribuir la baja de los homicidios y que nada tienen que ver las medidas extraordinarias, que es una situación en que ellos están impulsando y también empujando. El comunicado lo hizo público alguien que por supuesto ha estado vinculado en los últimos días con estas organizaciones criminales, el periodista alemán, salvadoreño alemán, Paolo Luer, y pues ya ha sido replicado por algunos medios de comunicación. También lo vamos a traer a la mesa de discusión esta mañana. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en martes 21 de junio del año 2016. Hablemos claro. Arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Este don Julio ya me hizo reír, pero no voy a decir de qué estaba hablando hoy, para no ventanearlo. Buenos días, don Julio Valdivieso. Un gusto saludarle y que nos permita poder tener su visión de país esta mañana en la entrevista Hablemos Claro. Bienvenido, don Julio. Muchas gracias, Josué. Gusto compartir el micrófono. Bueno, don Juan José Martel también se une a esta plática que tendremos esta mañana. Es un gusto estar acá de nuevo. Gracias. Bueno, y por último, el licenciado Félix Garrick Safia, también con nosotros esta mañana.
Igualmente, un gusto estar con ustedes. Bueno, un par de anuncios rápidos para que arranquemos con la discusión. Tienen que ver con las comunicaciones modernas. Por favor, siga la cuenta @elinformantex. Son las cuentas, la cuenta que usted debe de seguir ahí en el programa, y también la cuenta @TVO Hablemos Clar, sin la O al final, y la cuenta de este servidor. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, por favor, para que pueda tener acceso a todas las entrevistas completas. Por favor, hágalo. Y más adelante, el segmento de opinión ciudadana. Segmento de opinión ciudadana, para que usted pueda interactuar también con nosotros, como ya es costumbre, y como por supuesto usted lo sabe, somos la única entrevista que le damos esta posibilidad por la mañana, para que usted pueda interactuar con nosotros, hacer sus preguntas, sus análisis, sus críticas si usted lo quiere, pero si son constructivas, claro está, podemos retomarlas, y pues nosotros tampoco filtramos llamadas, y lo único que tiene que hacer, por supuesto, es interactuar, activar las líneas telefónicas, y de esa manera pues estará ya al aire con sus comentarios como todas las mañanas. Les recuerdo que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Vaya y busque un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro, todos los días de martes a sábado, ahí con una fotografía y una breve reseña de la discusión que, por supuesto, todos los días tenemos. Vaya, busque. Este periódico tiene una amplia circulación y también una amplia aceptación en los sectores populares, y eso nos agrada. La gente anda buscando información rapidita, y ahí, por supuesto que ahí lo tienen. Ayer conversábamos con dos expertos en materia de tráfico y educación vial. También estaba con nosotros el presidente de SUBES, Miguel Castañeda, hablando sobre las medidas que se han adoptado de cero tolerancia. 100 multas se pusieron ayer por las violaciones al Reglamento General de Tránsito, y bueno, más adelante, ojalá que nos alcance el tiempo, vamos a discutir un poco de esto, porque nuestro invitado Julio pues es un ex viceministro de Transporte, y se viene hablando de esto desde hace rato. Y lo que pasa es que, como en las medidas extraordinarias dicen vamos a controlar los penales, pero los penales debieron estar controlados desde hace rato. Y la aplicación de la ley del Reglamento General de Tránsito también debía haberse aplicado desde hace rato. Exactamente. Vamos a ver, porque además si las pueden sostener en el tiempo y en el espacio, ese es el punto. Bueno, vean qué importante es que hagamos una reflexión para iniciar esta plática amplia que tendremos con ustedes. Lo de mi padre fue un linchamiento público. Mi papá me contó hasta el último detalle de todo eso, de los $10 millones. Reto a que alguien, incluso Tony Saca, me desmienta. Mi madre quedó huérfana luego de que un comando guerrillero asesinara a mi abuelo, y ahora es una viuda que sigue siendo acosada, dice el señor Juan Marco Flores. Y dice, ¿y los 10 millones? Le preguntaron. Fueron 4 cheques que sumaban esa cantidad, firmados por el embajador de Taiwán en El Salvador, con instrucción de su presidente en ese momento para financiar la campaña de Arena. Mi papá entregó ese dinero, entregó al tesorero de Arena en presencia de Tony Saca. Mi papá me contó hasta el último detalle de todo eso. Reto a que alguien, incluso a Tony Saca, que me desmienta de lo que hoy estoy afirmando. Estás diciendo cosas duras. Yo digo la verdad, no tengo compromisos con Arena, ni con el FMLN, ni con Estados Unidos, ni con Taiwán, ni con Rusia. Con mi papá y con mi padre soy y seré un hombre libre donde quiera que esté. Pero Arena aceptó que los 10 millones fueron para la campaña. Sí, cuando mi padre ya estaba muerto, hubo un cínico en Arena que propuso que el ataúd de mi papá fuera envuelto en la bandera de ese partido. Mi abuela materna lo mandó al carajo, por no decir otra palabra. Son parte de las declaraciones que Juan Marcos le ha dado a un periódico matutino, una amplia, pero amplia declaración en el contexto pues de lo que ustedes ya sabemos. ¿Qué esto, Julio, qué cambia con esta declaración en referencia al desenlace fatal que tuvo el expresidente Francisco Flores? Bueno, yo creo de que primero habla el hijo, ¿verdad? Lógicamente defendiendo a su padre, sí, con un convencimiento que solo ellos debieron de haber tenido las pláticas, que muy difícil uno tiene, dijéramos, acceso.
el expresidente Flores murió con el principio de inocencia, ¿verdad? Jamás vamos a llegar a establecer la verdad sobre, porque la investigación, entiendo, se terminó con respecto, dijéramos, al expresidente Flores. No sabemos si la Fiscalía va a ampliar o no la investigación a más estamentos dentro del partido Arena. Me preocupa la parte final de su declaración cuando él dice, bueno, al final del camino, ya que mi padre estaba destruido, aparecieron aquí rasgándose vestiduras, incluso llegar hasta esa propuesta. Creo que el hijo está hablando como una forma de limpiar, tratar de limpiar el nombre de su padre, que al final muchos, desde mi óptica, abandonaron al presidente, lo abandonaron. Y incluso hasta última hora fue, dijéramos, callado en no revelar, dijéramos, y eso no ha sido fácil. ¿Qué razones habrá tenido el expresidente Flores? Las desconozco, ¿verdad? Para no haber manifestado. ¿Por qué no dijo que los 10 millones de dólares sirvieron para financiar la campaña presidencial de Tony Saca, que es precisamente a lo que usted se refiere? Decir eso, argumentaba él, era traicionar a Arena y al gobierno de Taiwán, y que eso era propio de cobardes y desleales. Prefería morir que ser un cobarde o un desleal. Usted sabe que Taiwán donó dinero para los damnificados del terremoto. Esas donaciones eran formalidades de gobierno a gobierno, respaldadas por documentos en ambas cancillerías. Además eran auditados. El gobierno de Taiwán dijo públicamente que estaba satisfecho por la forma como se habían manejado esas donaciones en el gobierno de mi padre. Insisto, ¿verdad? No podemos tratar de especular sobre las razones que tuvo el expresidente para no haber fijado una posición al respecto. En estos temas hay secretos a voces. Nadie. Esa era una política de gobierno de Taiwán, la forma de ayudar a muchos partidos, no solo, dijéramos, en El Salvador. Entonces, creo de que Juan Marcos, el hijo del expresidente, en realidad habla con el corazón, habla con el sentimiento, y más que eso releva como una impotencia de que su padre se fue quizás con muchas cosas a la tumba, resentimientos, gente que creyó que le pudo haber, pero al final creo que el mensaje es que estuvo solo. Bueno, Félix, en realidad Francisco Flores murió inocente porque no fue vencido en juicio, aunque estaba en medio de un proceso judicial, pero el juicio mediático, la opinión pública sí ya lo había condenado de ser responsable, no de apropiarse de 10 millones de dólares, sino una cantidad más grande que él mismo decía llegó a revelar a la Asamblea Legislativa cuando fue citado allá por la Comisión Especial. Eso es relativo. Acordate que en nuestro país todo es polarización, todo es mitad-mitad. Para una mitad, como nos solemos decir, del Salvador del mundo para abajo, quizás era culpable, pero el Salvador del mundo para arriba no. Entonces, dijéramos que para la mitad de la población podía haber sido culpable, pero lo importante es que legalmente él murió inocente, nunca fue condenado. Política o mediáticamente pueden haber varias interpretaciones al respecto, pero hay varias cosas. Mira, leyendo la entrevista al hijo del expresidente Flores, hay que tratar de ver cuál es el mensaje que subyace al texto, que subyace a la palabra, qué está más atrás. O sea, qué ha querido él decir, a quién quiere favorecer o qué se quiere, cuál es el mensaje. Y yo veo varias interpretaciones. En primer lugar, la parte legal, la parte formal, eso no te cambia, dijéramos, en absoluto. La parte legal continúa en el tema de los delitos de lavado, continúa la parte procesal, a pesar de que el principal señalado o imputado o procesado haya fallecido. En los otros delitos también, en los delitos de carácter civil, por los temas de la Corte Suprema de Probidad, también hay un alcance que todavía ha de continuar. Así que todavía podemos ver algunos elementos procesales que vayan. Es decir, el juicio o los procesos no han caducado. Ahora, yo creería de que el mensaje
leyéndolo desde la óptica política, no está afectando en lo más mínimo al FMLN. Yo creo que el mensaje está afectando fundamentalmente al Partido Arena. Creo que no le ayuda, sino que por el contrario viene a decir que mucha gente lo dejó solo, mucha gente lo traicionó, y cuando ya estaba en su lecho de muerte, el expresidente fue, dijéramos, visto como un medio de sacarle raja política como oposición ante la crisis que estaba viviendo. Por lo tanto, hay que leer, hay que saber interpretar cuáles son los mensajes. ¿O será que quiere involucrar al expresidente Saca? O sea, no, hay que ver, hay varias lecturas. Ahí está. Ya llegaste hasta donde quería. ¿Te recuerdas de la declaración que el señor Guillermo Solván diera el 24 de mayo de 2016, una amplia entrevista donde dijo el señor Solván: señor Saca, usted entregó el país al comunismo? ¿Esta pudiera ser la continuidad, crees tú, de...? No, en absoluto. Lo que dijo el señor Solván es un comentario al aire de carácter político, pero ya vincular de alguna manera... Juan Marcos no puede, el hijo del expresidente Flores, no puede ser un testigo formal en este proceso, y señalar a otras personas no hace más que regar el odio, regar la animadversión contra esto. Pero yo no creo que esto sea una cacería contra el expresidente Saca. Yo creo que es más un resentimiento contra el mismo Partido Arena, que evidentemente dejó solo al expresidente Flores en su momento más difícil. Juan José, ¿compartes las intervenciones de Julio y de don Félix? No, en contra de todo lo que han dicho. Mira, en realidad, quien está hablando es el hijo del expresidente, y por lo general son declaraciones cargadas de emotividad. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué nos dice este muchacho? Lo que nos dice es que su padre recibió los cheques de Taiwán y que los entregó al Partido Arena. Es que de eso estaban acusando a su papá, de haber recibido dinero que, según documentos que envió Taiwán, a mí no me consta, todos son documentos que envió el gobierno de Taiwán a presión del presidente Funes, era para otra cosa. Era un dinero que, según dice Taiwán, lo dio para apoyo a damnificados, para salud, etcétera, y fue desviado para una campaña electoral. Todos sabemos y conocemos la política del dólar de Taiwán. Eso no es nada oculto en este mundo. Hubo crisis en Costa Rica vinculado a Taiwán, preso el presidente. Hubo crisis en Guatemala, también lo mismo. No es un fenómeno aislado lo que pasó acá. Por lo tanto, hay que entender esas realidades. Y ahora Taiwán sigue campante, y yo creo que si le conviene va a soltar para otro lado. Pero, ojo, ¿en qué contexto se dan? ¿Por qué ahora? ¿Porque cumplió 6 meses de fallecido? No, porque se está iniciando una batalla al interior de Arena, que va a culminar en el mes de septiembre. Todo esto, estas declaraciones, tienen que ver con una pelea muy dura, muy difícil. Yo tengo la impresión que Arena está en una crisis más compleja de la que vivió inmediatamente después de su derrota electoral en el 2009 y que le produjo la división de la cual después apareció el partido Gana. Creo que ahora la crisis al interior de ese partido es todavía más compleja, porque está mezclando intereses políticos e intereses económicos, y ya cuando grupos que han sido los dueños de ese patrimonio que se llama Estado y los dueños de ese patrimonio que se ha llamado partido político que estuvo controlando el gobierno durante muchos años, realmente hay mucho que perder. Yo solo le daría un consejo al hijo del presidente. No mezcle a su papá, respete la memoria de su papá.
no lo vaya a meter en un pleito de intereses dentro del partido Arena. Yo entiendo el dolor y el sentimiento de este muchacho, pero tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Ahora, está claro no vaya a complicar está más claro, las cosas. no sé, que ustedes dirán que está claro que esta declaración es como un misil teledirigido hacia el partido Arena. No sé si en el marco de las elecciones internas para elegir un nuevo COENA, pero obviamente él está como tratando de descargar algún resentimiento que todavía guarda para con quienes, según él, lo traicionaron a su papá. Es que lo que dice Juan José hay que repreguntarlo, ¿por qué lo saca ahora? Exacto. Y lo que dije hace un momento, ¿en qué esto le puede afectar al FMLN? En nada. Esto es absolutamente interno del partido Arena. Pero tampoco vamos a decir que esto es, que ahora van a resultar de Juan Carlos es del FMLN. No. No, es decir, yo creo de que es por supuesto de que va a tener un efecto colateral dirigido al FMLN, a Arena. Eso no es decir, por la misma impotencia que él se siente. Pero en realidad está hablando el hijo, pues, dolido, impotente en poder haber hecho algo en el momento. Cualquier cosa que pudiese haberse realizado ya no tiene ningún sentido. Él acepta, su padre falleció inocente, ¿verdad? Y yo creo de que en el fondo lo que está, y me imagino que este es el inicio de muchas cosas. Yo no creo de que esto vaya a terminar simplemente en estas declaraciones. En política no hay casualidades, ¿verdad? Ojalá, sí comparto el tema con Juan José, de que tiene que tener mucho tino, mucho cuidado para no sobrepasar la línea, me explico, ¿verdad?, de la prudencia que debe de tener con respecto a la memoria de sus padres. Muy bien, vamos a ver qué reacciones causa esta declaración y así como tú dices que si no termina aquí y si esto es el principio de una serie de eventos que van a desencadenar resultado de ese proceso judicial en el que se vio inmerso su papá. Yo imagino, estoy especulando, pero es válido, que él siente impotencia porque a lo mejor su papá cuando estaba vivo y enfrentando el juicio le pidió que se apartaran y que no se metieran en ese proceso, que él lo iba a enfrentar solo y ahora él ya tiene la libertad de poder decir y hablar lo que él considere que fue correcto y que no hizo en aquel momento a pedido de su padre. Como cualquier hijo, creo yo que claro, es muy, pero muy natural la reacción que ha tenido, y válido la reacción que ha tenido el hijo del expresidente Francisco Flores. ¿No les parece, Félix y Juan José? Sí, la frontera es bien sensible, ¿no? La frontera entre lo emotivo y lo político, más las repercusiones que esto puede generar. Porque inclusive hasta pudiera ser llamado como testigo la fiscalía, pues, porque está haciendo aportaciones que pueden ayudar a desenredar o pueden generar aportes al proceso. Definitivamente. Bueno, vean, vamos a entrar a hablar un poquito de lo que sucedió en Plaza Salvador del Mundo. Ahora, dice el señor Steiner, están tratando de amedrentar a la sociedad. El dirigente del Grupo Cívico dice que el FMLN quiere una ciudadanía borrega. Diputado Rolanda Mata, denunciado ante la Fiscalía, alega que no intimidaron a nadie. Estamos viendo precisamente, son las imágenes que tenemos en pantalla de lo que ocurrió el fin de semana, donde se convocó, el domingo para ser específico, en donde se convocó a una concentración de organizaciones de la sociedad civil. Ahí está precisamente el señor Steiner y bueno, también ahí en ese mismo lugar había una manifestación pública de la que habían convocado miembros del partido FMLN que estaban aduciendo, defendían los avances que se había tenido en el gobierno actual. No sé si podemos tener el audio ambiente para escuchar en el momento, porque es importante, creo yo, el momento en el que supuestamente se da la confrontación y en donde pues todo se desencadena y todo resultó en lo que ya nosotros sabemos. Bonita la camisita. Bien bonita, bien significativa. ¿Qué te parece las declaraciones, Juan José, de Paul Steiner en referencia a que
están tratando de amedrentar a la sociedad y que este es un capítulo negativo para la democracia que estamos viviendo. Es una muestra de intolerancia, definitivamente. ¿Sí? Una sociedad que ha sido históricamente intolerante. Aquí siempre se ha tratado de aplastar al que piensa diferente. Esto no es de ahora, es de siempre. Necesitamos una nueva cultura que nos permita convivir. La clave de la democracia no es que yo esté feliz solo con los que están en mi misma línea de pensamiento. La clave de la democracia es entender de que hay otras formas de pensar distintas y contradictorias a las mías, que yo tengo que aprender a respetar, a ver como honorables incluso. En ese sentido, eso nos hace mucha falta en el país. Y lo que hemos tenido ahí es una demostración de intolerancia que se da en el campo político, en el campo económico, se da en el campo social, en el campo cultural, en el campo religioso. Prácticamente somos intolerantes por cultura frente a todos los hechos de la vida cotidiana. Un ejemplo más de intolerancia, que no se resuelve con haber dado instrucciones, como alguien me decía, no, es un problema cultural. Pero que están, tenemos por que ejemplo, enfrentar. ¿pero qué están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil? Combate a la corrupción, detener la impunidad. Pero perdóname, explícame qué es la sociedad civil, porque la sociedad civil no es un señor que se autonombra, y más ahora que las ONG ya son casi personas, son casi entes personales. La sociedad civil es una cosa amorfa, son las organizaciones de padres de familia, son las comunidades organizadas en sus lugares. Eso no estaba ahí presente. Estamos sustituyendo sociedad civil. ¿Qué quiere la sociedad civil? Depende, maestro. Si son padres de familia, quieren mejoras para la escuela, para la educación de sus hijos. Si son una comunidad, quieren agua potable, quieren luz eléctrica. Lo que pasa es que aquí, así como en el campo político aparecen liderazgos rarísimos, también ahora en el campo de la sociedad civil aparecen gentes con 3 o 4 gatos detrás y que ya se quieren convertir en líderes de la sociedad civil. Bueno, qué fuerte lo que dice sobre 3 o 4 gatos. Pero mi respeto a la sociedad sí, civil. Pero no es que lo que me molesta es así es. Pero pongámoslo en contexto. No es la cantidad de personas, no es el hecho mismo en que estás coartando tu capacidad de disentimiento. Mira, algo que hay que ver es que el país está polarizado. No es cierto que sean los partidos políticos, la sociedad misma. Aquí la diferencia mínima se quedó demostrada en la última elección de cómo está el país. Mira hasta qué grado de intolerancia hemos llegado, que aquí han matado a personas porque se pelearon por el estacionamiento de un vehículo. Un guardia en una gasolinera le quitó la vida a un taxista porque no se quiso. A ese nivel estamos. Es decir, ¿qué es lo que estás planteando aquí? Simplemente un disentimiento con respecto a la otra parte. ¿Cuál es la falta? Y yo puedo entender, dijéramos, a los militantes de los partidos políticos, ¿verdad? Pero no puedo entender a sus dirigentes. Es decir, yo creo que tiene que haber, además, muchos ostentaban la calidad de funcionarios que no la pierden por el hecho de no estar dentro de ese recinto. O estar en una manifestación. O en una manifestación. Yo creo que todos tenemos derecho a decir lo que queramos y lo que pensamos. Pero vean, el punto es el siguiente. O sea, ¿qué es? Vaya. Muy por aparte de que a la manifestación que convocaron estas organizaciones de la sociedad civil como Democracia Limpia y otras organizaciones de la sociedad civil, que no fue muy numerosa, pero lo que están pidiendo, la esencia de lo que están pidiendo. Es correcto, pero además con una diferencia. Lo que pasa es que en eso la izquierda es muy hábil. Ya te puede llenar y mirar la cantidad de gente que te moviliza, la disciplina que tiene. Lamentablemente, los grupos de derecha, los grupos civiles, no tienen esa capacidad y creen que llegar a las 8 e irse a las 11. La gente puede estar todo el día en ese momento. En eso hay que reconocer que tienen más capacidad de convocatoria y de recorrido. Mira, hay que leer varias cosas. En primer lugar, sociedad civil somos todos.
que alguien levante la bandera por lo que yo creo o por lo que yo lucho, no significa que yo estoy ahí. Es legítimo, es válido que vaya gente y vaya a la calle a levantar y enarbolar las banderas que ellos luchan. Ahora, lo que no me parece legítimo tampoco es ir a coartar con una bandera falsa, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque debilita a mi presidente. Están queriendo dar un golpe de Estado. Suave. Eso no me parece, eso me parece ridículo y hasta estúpido. Es una forma de hacer política, pero no se puede coartar con base a esa crítica el derecho de otro de irse a expresar libremente. Ahora, la calle, como decía Julio, es casi que propiedad de la izquierda en nuestro país, casi que propiedad. Cada vez que alguien de centro derecha o de derecha quiere hacer algo en la calle, le va mal. No tienen experiencia en expresarse en la calle. Es casi, repito, que un patrimonio de la izquierda. Y eso está malo, está bueno, no lo sé, es una realidad. Pero cada vez que va alguien de centro derecha o con otra bandera que no es de la izquierda, entonces, ¿por qué no hacen bien las cosas? Yo no estoy diciendo que no tenga representatividad. Si combatir a la corrupción, hay un montón de organizaciones y hasta de izquierda que combaten a la corrupción. Yo creo que es la forma poco inteligente de organizar y la forma poco tolerante de contrarrestar lo que ha dejado este mal sabor. Pero no es más que el reflejo de la polarización de los dos partidos altamente distantes que tenemos en El Salvador. Es parte de lo mismo, la calle es reflejo de lo que somos, pero no enarbolen la bandera de la sociedad civil cuando todos los salvadoreños somos sociedad civil. ¿Y qué está pidiendo la sociedad civil? Porque el señor Steiner dice que la sociedad civil está pidiendo una comisión internacional que investigue la corrupción y que detenga la impunidad. Entonces, si nosotros somos sociedad civil, hay que ver cuál sociedad civil es la que está pidiendo eso. Con un agravante, fíjate. Cuando las instituciones no responden a ese clamor que la ciudadanía pide, lo que están haciendo es justificando a muchas de las actitudes de estas personas. Cuando una Corte de Cuentas no hace lo que debería de hacer en su función de contralor, ¿verdad? Cuando una fiscalía no corresponde, y gracias a Dios esta fiscalía ha empezado, dijéramos, como a tirar esas señales, porque de lo contrario, lo único que están haciendo con este tipo de actitudes de las demás instituciones es justificar aquellas acciones para que otra gente esté enarbolando en este momento. Fíjate que la demanda de las ICIES, yo para empezar la respeto mucho. Y creo que no se puede decir que alguien que pida una comisión internacional para investigar impunidad, no corrupción, impunidad, que es distinto, se le venga a decir que quiere dar golpe de Estado. Eso no es correcto. Pero además me gusta la idea de las ICIES, no porque sea factible o porque va a ser la solución, no, porque se ha convertido en un factor de presión para que la institucionalidad funcione en este país. Todavía el tema de la corrupción es un tema que se debate en las clases medias urbanas. Hacia abajo, la angustia, papá, es que vas a almorzar. Y la seguridad, que no te vayan a matar en el bus, vas a regresar vivo a la casa. Esa es la angustia en los niveles bajos. Pero en la clase media no. Entonces yo creo que en ese sentido hay una demanda que a mi juicio es buena, no porque se haga o no se haga, sino por la presión. ¿Por qué? Porque esto pone presión al gobierno para que sea más transparente, a la fiscalía para que cumpla su función, a la Corte de Cuentas que ha estado siendo cuestionada y con mucha seriedad en las últimas semanas para que asuma su verdadero rol. En la medida en que las instituciones funcionen, no vamos a necesitar unas ICIES, pero sirvió haber asustado con el petate del muerto. Escuchemos el momento preciso del incidente, por favor, para que podamos ir aterrizando esta temática, porque nos quedan todavía un par de cosas más que discutir con nuestros invitados esta mañana. Vamos a ver. Del país, del departamento de San Salvador, teníamos programado venir acá para hacer este proceso. La situación de su partido me indigna.
Esta es la razón por la que ustedes lucharon en la guerra. Están haciendo exactamente lo mismo. Esto era pacífico, solo venir a expresar nuestra libertad de expresión y ustedes a mí me han golpeado aquí con sus banderas. Yo hablé con el diputado, Canal 33 lo tiene todo en cámara. El amigo estaba volteando a ver por otro lado. Póngalo de esta manera. Se atravesó. El momento que ustedes abran los ojos y reconozcan que la ciudadanía tiene toda la oportunidad. Nadie lo ha golpeado. Nadie lo ha golpeado. Mentiroso. Bueno. Es el reflejo típico de la intolerancia en no saber debatir las ideas con ideas. Bueno, ¿y creen ustedes que en realidad esto debe preocuparnos o nos estamos ahogando en un vaso de agua? Mira, es un reflejo, como dice Julio, de lo que somos, de la polarización. ¿Cómo podemos ser tan intolerantes? Es que eso es lo que no se puede hacer. ¿Y cómo puede la gente creer de que un grupo pequeño de personas se manifieste contra la corrupción es querer desestabilizar al gobierno? O sea, qué mentes más pequeñas, qué cerebritos los que creen que un domingo en la mañana vayan unos ciudadanos a expresarse contra la corrupción, que eso es desestabilizar al gobierno. Eso no es golpe de Estado, por favor. Piensen y razonen. Bueno, salvo que el señor, gobierno bueno, esté tan débil que 14, 15 gente lo desestabilice. No, pero no solo creo. eso. Fíjense que personeros, miembros de la izquierda, altos funcionarios han acusado a Paul Steiner de liderar un movimiento que busca desestabilizar, una especie de golpe suave. ¿Y saben qué? Ese va a ser la agenda de lo que empieza mañana con el Foro de Sao Paulo. Pero precisamente mira, lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Argentina y todo ese tipo de cosas. Hablar de golpes de Estado en estas circunstancias creo que está fuera de contexto. Primero porque un golpe de Estado, fraguar un golpe de Estado, no es fácil ya, y ojalá aquí no se dé más en América Latina y particularmente en El Salvador. Creo que los espacios están determinados. Antes se justificaba los golpes de Estado para accesar al poder, pero ahora ya llevamos 7 años con un gobierno totalmente diferente. Hubo alternabilidad pues no, yo creo que debe llamar profundamente a la reflexión, ¿verdad? Porque lejos de ayudarle al partido en el gobierno, más lo daña acciones como esta. Bueno, vamos a la primera pausa de la mañana. Regresamos a hablar del comunicado que salió en las últimas horas. Dice: miembros de las principales pandillas salvadoreñas aseguraron que la baja de los homicidios en el país es consecuencia de una política que ellos han ejecutado y no son resultado de las medidas extraordinarias ejecutadas meses atrás por el gobierno. El comunicado, si es que se le puede llamar comunicado, lo hizo público el señor Paolo Luer. Y digo importante porque las autoridades han destacado en este momento una baja muy sensible de los homicidios. 10,3 dijo ayer el director de la policía que estamos. Pero bueno, se están impulsando otras medidas, el cierre del penal de Cojutepeque, se va a cerrar también el penal de Chalatenango y también se va a cerrar el penal de San Miguel. En esta dinámica, en esta nueva estrategia que continúa para poder detener el accionar de los grupos criminales, pero bueno, trascender hacia el hecho como tal que tiene que ver con el tema de las extorsiones, que pues aunque los homicidios han bajado, las extorsiones continúan. Muchos dicen que este delito no ha cambiado para nada y mucha gente continúa siendo aterrorizada y amenazada con quitarles la vida si no ceden a las presiones o a las pretensiones de estos grupos criminales. Regresamos, vamos a la pausa comercial de inmediato. Bien, fíjense lo que dicen los voceros nacionales de las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Revolucionarios. Manifestamos a nuestros miembros de todo el país, nuestras comunidades, a los partidos políticos, al pueblo en general y a la comunidad internacional que
Como consta en las estadísticas oficiales, en los últimos 3 meses los homicidios en nuestro país han reducido a un promedio de 11 muertos al día, cuando en enero y febrero de este mismo año alcanzaron hasta 25. Esta significativa reducción de violencia inició el 26 de marzo de 2016, cuando las pandillas dimos a conocer que hemos girado línea a toda nuestra gente para que cese todo tipo de homicidios a nivel nacional. Es importante resaltar, dice en un numeral 3, que esta reducción de los homicidios que afortunadamente está experimentando nuestro país muy poco tiene que ver con las medidas extraordinarias que el gobierno está implementando en los centros penales, ni con el despliegue de sus fuerzas especiales, y tampoco con la ola de ejecuciones extrajudiciales de grupos de exterminio y policías que están cometiendo contra supuestos pandilleros. La reducción de la violencia se da y se sostiene por decisión de las pandillas, porque no tenemos interés de meter al país en una guerra. Por lo contrario, reiteramos, estamos dispuestos a colaborar con un proceso integral de superación de la violencia y la exclusión social de nuestras comunidades. Félix. Mira, fíjate que a mí lo que más me llama la atención es el quinto párrafo, que dice: cuando decimos que no dependemos de la comunicación desde los penales, también queremos decir que nos preocupa el régimen represivo que el gobierno ha creado en los penales con sus medidas extraordinarias. Y aquí va la victimización. Este régimen está poniendo en peligro la dignidad, los derechos humanos, la salud y la vida de los reclusos. Hay que ver varios mensajes. Ajá. En primer lugar, los pandilleros están haciendo propio que la reducción de los homicidios son de ellos. Están sacando al gobierno de este tema. Sí. Y por ende también están sacando a la Asamblea Legislativa, que como sabemos, por primera vez y por consenso, han aprobado medidas extraordinarias. Este comunicado no hubiera salido a la luz si las medidas extraordinarias no estuvieran funcionando, por sentido común. Es decir, a raíz de los efectos que las medidas extraordinarias están generando, han obligado a las pandillas a sacar un comunicado en el cual se están victimizando y queriendo engañar a la población diciendo que la reducción de los homicidios es gracias a ellos. Pero, te digo, lo más importante es que se están victimizando diciendo de que la falta de comunicación entre los penales y ellos afecta su salud y su dignidad. Hay que leer con mucho detalle y con mucha cautela esta interpretación. Mira, yo creo que ese comunicado... Y en el momento en el que se da, ¿no? Porque en realidad si hay una baja sustancial. Ayer la última cifra fue de 10,3 y las autoridades continúan diciendo: tenemos una cantidad importante de enfrentamientos, 280 miembros de grupos criminales también muertos en estos enfrentamientos. Pero tú estás hablando de homicidios y hay que ver en el tema de seguridad y en el tema de los demás delitos. Yo creo que la efectividad de la medida se va a ver por un resultado. Es decir, creo que todavía no podemos llegar a una evaluación, está muy reciente. Sin embargo, no podemos negar, sin temor a equivocarnos, la contundencia que ha tenido, dijéramos, la parte represiva en este momento. No, lo que pasa, Julio, es que las pandillas están poniendo en entredicho al gobierno. No, ellos quieren, pero no quieren, o sea, quieren desviar la atención. Claro, no lo van a lograr. Y te voy a decir una cosa. Ajá. Nadie puede negar aquí en el país que el control territorial lo tenían las pandillas, hombre. Pero estás hablando en pasado, lo tenían, ya no lo tienen. No, lo siguen teniendo. Anda a meterte vos a la campanera a las 9 de la noche, solo, sin seguridad, en un bus, como hace el pueblo todos los días. La cuestión es diferente. Eso no significa de que las acciones no vayan orientadas a la recuperación. Pero no podés vos empezar a resolver un problema negando la existencia de una realidad. Es decir, para mí, si el gobierno no solo le mete en estos momentos el tema de la represión, que nadie lo discute, que lo están haciendo, pero también tiene que ir aparejada toda una serie de acciones para recuperar territorio y además para empezar ya a planificar el tema de la prevención fuertemente. Si no, no va a haber salida. No hay salida. Hoy se ha convocado una conferencia de prensa precisamente para hablar específicamente del tema de las medidas que van a ir acompañadas, las medidas extraordinarias y ahora en esta fase las que van a ir, las que van a ir para específicamente el tema de prevención. Solo decirme, es cierto, ha reducido el homicidio,
Pero ¿qué pasa con las extorsiones? Unos dirán, bueno, lo que pasa es que es muy difícil medir la baja o la subida de las extorsiones. No, habrá que preguntarle a la gente que la vive todos los días. Aquí no hemos visto cómo, y ojalá lo estén pensando, cómo quebrar la fuente de financiamiento. Si eso no se ataca, va a ser difícil el combate. ¿De dónde salen las armas que utilizan estas personas? ¿De dónde salen las municiones que utilizan estas personas? Y lo más grave es de dónde manejan este dinero, porque no creo que lo tengan bajo el colchón. Es decir, alguien tiene que tener una estructura financiera para poder hacerlo. Si no se ataca ese punto fundamental, como es el territorio y la fuente de ingreso, yo veo, dijéramos, con un nubarrón muy difícil enfrentar. Juan José. Un comunicado muy inteligente, bien redactado, con cabeza política, puesto un lunes para generar un efecto de la semana. Muy bien hecho, muy bien hecho. Yo creo que es la primera reacción después ya de las medidas extraordinarias que están teniendo. Era obvio que los mandos de las pandillas estaban operando desde los centros penales. Eso de alguna manera, si tal vez no ha sido 100% bloqueado, pero ha sido dificultado y se les ha vuelto muy compleja la relación con sus mandos en las penales. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál era el paso lógico? Reconstruir mandos en el territorio, reconstruir mandos en la calle. Pregunta, ¿este comunicado será ya la primera expresión de un esfuerzo de reconstitución de los mandos de las pandillas en el territorio? Es una primera posibilidad que no podemos descartar. Además, este comunicado tiene claros objetivos. Entra a disputarle al gobierno los resultados de las medidas extraordinarias. Lo que hay es una disputa. ¿Quién es el héroe de que hayan menos muertos en este país? Es decir, no es no matar, sino disminuir. Hoy le prometo que no voy a matar a muchos, hoy voy a matar a poquitos. Eso no puede ser. Ese es un ejemplo de los niveles de pérdida de valores a los que ha llegado la sociedad. Entrar a competir con el gobierno una reducción de muertos. Y esto, por eso digo, ahí hay cabeza política. Ahí hay gente muy clara de lo que se debe de hacer. Por otro lado, es una muestra de debilidad, creo que lo señalaba Félix. Las medidas de seguridad extraordinarias han comenzado a crear efectos. Como bien dice Julio, son los primeros efectos. Aquí no podemos estar cantando victoria. Y se va por fases para resolver un problema que se volvió complejo. Han hecho han dado un primer paso, han subido una primera grada de la escalera, que es aislar los mandos de los penales del territorio. Pero ahora se tiene que entrar a otra fase, que es el control de territorio como factor de poder. Porque ¿cómo golpeas tú a tu adversario? ¿Cómo le ganas una guerra? Golpeándole sus fuentes de poder. Y es obvio que territorio que se liga con extorsión está pegado. Por lo tanto, no se puede combatir extorsión si no hay control de territorio. Creo que esa es la fase a la que se va. Y eso es realmente, creo, la preocupación que están en este momento teniendo los grupos de pandillas. Para mí todavía esta es una fase muy inicial, es decir, cuando a mí me dicen que metieron no sé cuántos, 800 soldados con reservistas y PNC para controlar un área que yo creo que no llega ni a 7 kilómetros cuadrados del centro de San Salvador, yo me pregunto, por Dios, vamos a necesitar
traer hasta los guatemaltecos para que nos vengan a ayudar a cubrir el territorio. Pero se está empezando esa fase que va a ser compleja. Entonces, con esto termino, ese punto de inflexión es el momento en que cae el comunicado. Ahora, excelente cabeza política. Primero, tampoco no me hace clic el hecho de que, por un lado, hablamos de un hacinamiento carcelario de más de un 300%. Declarado inconstitucional por la sala, por cierto. Bueno, todavía estoy tratando de digerir eso. El tema que te quiero hacer mención es, bueno, si cerrás Cojutepeque con un hacinamiento, ¿a dónde los han metido? Es decir, no sé, claro, de la población de Cojutepeque, ¿verdad? Pues, descansó. Y piensan cerrar 2 penales más. San Miguel y Chalatenango. San Miguel y Chalatenango. Bueno, los de Cojutepeque los distribuyeron en 3 penales. No, lo que yo te estoy diciendo... Que supongo estaban hacinados. Si vos crees que era un hotel ahí donde estaban, donde habían camas a disponibilidad. Sí. No, yo creo que es decir, ahí es donde tienen que tener... Que la medida pueda ser buena, por supuesto que es buena, pero tenés que tener toda una infraestructura para poder dar esa cobertura. Creo que a raíz de la decisión de Cojute es que les han partido la madre, como decimos, y están anunciando el cierre de San Miguel y probablemente Ciudad Barrio. Eso los ha puesto en jaque como para tirar este comunicado. Porque la parte final del comunicado cita concretamente la Sala de lo Constitucional en su reciente sentencia ha señalado al gobierno que son ilegales e inhumanas las condiciones de encarcelamiento al cual está sometido más de 30.000 ciudadanos. Esto lleva agenda. El hecho de Cojute y probablemente otros los ha puesto en jaque como para conminarlos a, como decía Juan José, a tirar un comunicado muy bien pensado. Eso. Y fíjate, pandillas y Sala de lo Constitucional les permitía poder tener a ellos una mejor comunicación con quienes estaban dentro. Igual condición tiene San Miguel, igual condición tiene Chalatenango. Es que nadie está en contra de la medida, lo que yo te digo, sí es excelente la medida. El tema es que debieron de haber tenido más infraestructura idónea para ponerlo, porque ya con una resolución de la sala que te está diciendo, mire, eso es inhumano, esas medidas que están tirando son inconstitucionales, y venís y cerrás 3 penales, ¿cómo crees que lo van a ver desde el otro lado? Es buen punto, pero le agrego algo más. ¿Qué elemento deben de tener las medidas extraordinarias a partir de este momento en adelante para poder hacerlas sostenibles? Yo ese concepto no lo acepto. ¿Por qué medida extraordinaria? Si ese es un derecho y es una obligación del Estado. Bueno, así las han denominado. Pues sí, pero eso no quiere decir que responda. Mira, todavía no hay una tendencia con el comportamiento de los números, pero aparentemente hay todo un plan ideado por fases para ir haciendo esto más sostenible y que ya se convierta en algo verdaderamente medible. Se está hablando del tema territorial, se está hablando del tema prevención, se está hablando del tema reinserción, hay varios aspectos. Lo importante, la lectura, la interpretación de este comunicado es que esas medidas están siendo efectivas, porque si no estuvieran siendo efectivas, las pandillas no hubieran querido reaccionar de esa forma, diciendo que esto es gracias a ellos. Es que están emproblemados. Si lees los 3 últimos párrafos, ahí está resumido realmente qué es lo que ellos quieren decirle a la población, que ellos están siendo víctimas de los derechos humanos. Viene el Foro de Sao Paulo, está por decidirse la reelección del Procurador de Derechos Humanos. Hay varios elementos, pero los pandilleros están diciendo, miren, si es que nos están tratando mal, y nosotros somos los que hemos decidido reducir los homicidios. Eso es lo que están diciendo. Hay que interpretarlo bien. Ahora, lo que venga de las medidas podrá ser la toma territorial, que parece ser lo más lógico e inteligente. Podrán venir otras medidas, podrá venir la parte financiera, podrá venir el combate a las extorsiones. Lo que venga, enhorabuena, que venga si eso va realmente a pacificar el país. Bueno, interpretaría por lo que ustedes advierten que entonces sí el país sí va por el rumbo correcto hasta este momento en el tema de
el combate que se está teniendo con estas medidas, que no le gusta a Julio que les digamos extraordinarias. No, es que pero vamos por el camino correcto. Mira, es decir, con el cierre de estos penales que los está poniendo más en problemas, que los está como todavía no dándoles ningún margen de maniobra para que puedan tener la posibilidad de seguir afectando a la ciudadanía. El partido no termina con los 90 minutos, sino cuando el árbitro pita. Y muchos partidos se ganan en extra tiempo. Yo lo que te estoy planteando es que es muy prematuro para decir esto tiene buen resultado, estas obligaciones, yo no le llamo medidas, son las que debieron de hacer. ¿Qué de extraordinario puede tener una política de cierre de un penal si esa es administración interna? Si para eso no necesitan que les avalen ni la asamblea ni nada, es una decisión administrativa del Ministerio de Seguridad al cual pertenece y está en Y el ejemplo más típico, ¿qué de extraordinario tiene impedir que hayan teléfonos celulares? ¿Cuál es la medida extraordinaria? Si esas son obligaciones. Es una obligación. No son derechos. Es una obligación. Entonces, Ustedes tienen toda la razón en esto, pero la decisión la decisión de cerrar el espacio a la posibilidad de una tregua. Eso se llama voluntad política, es decir, y hay que reconocerlo. Lo que hizo esta nueva debe decir, bueno, voy a cumplir con lo que obligadamente estoy por ley a hacerlo. Eso se llama voluntad. Bueno, lo importante es que están haciendo cosas efectivas. Yo no voy a entrar en la discusión sobre si son medidas, son obligaciones, son ordinarias o extraordinarias. Qué bueno que por fin decidieron hacerlos. Y es que se necesitaba, fíjate, porque tú hablabas de la sostenibilidad. Sí. Se necesitaba. Ojo, muchos advierten que no van a poder ser sostenibles si no llevan inmerso algunos elementos, sobre todo el tema territorial, que ustedes ya lo han dicho. Mira, una política para que sea sostenible necesita ser integral, necesita ser consensuada y tener recursos, especialmente en estos casos tan complejos como seguridad. Creo que lo extraordinario fue que por primera vez se hizo un esfuerzo de consensuar. Eso fue extraordinario. Es decir, cuando el gobierno comenzó a tomar las primeras decisiones sobre los centros penales, nadie salió a gritar lo contrario a lo que estaba haciendo el gobierno, que ese era el problema de siempre. El gobierno hacía una cosa y otros se oponían. No hacía, así es. Por otra parte, pero qué bueno que en esa ocasión se pusieron de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que se está entrando a una fase más compleja. Esta es una estrategia que va de lo simple a lo complejo. Lo más simple era aislar mandos de penales, ya hubiera sido el colmo que ni eso hubieran podido hacer. Tenía un punto conflictivo, que era el pleito con las telefónicas. Ese no fue fácil. Ahí esos son verdaderos poderes reales, tocar las telefónicas. Y todavía no lo han logrado hasta hoy. Hasta hoy las cosas, ha cambiado el discurso, hoy están de abrazo, beso. Qué bueno, porque eso va a beneficiar a la gente. Pero falta la parte más compleja. El control de territorio es más difícil, es más complejo. Además, no solo es represión, Josué, es que detrás de la fuerza policial y del ejército, después tiene que ir el Estado. Tiene que ir el Estado con sus servicios, con salud, con educación, con sus programas sociales. Y tiene que ir la verdadera sociedad civil, la verdadera. Ojalá que ahí veamos a los líderes que ahora dicen que son de la sociedad civil, en ese momento en la campanera y en las comunidades contribuyendo al desarrollo. Porque hay algo cierto que dice este comunicado de las maras. Y por eso es que me parece que es muy inteligente. Acabemos con la exclusión de las comunidades. De alguna medida, en la medida en que el Estado se fue yendo de las comunidades, fue abandonando su rol, fue dejando esto en manos de las pandillas. Y no podemos negar, aunque no justificar, que detrás del problema de las pandillas hay un fenómeno de exclusión social y económica. Si eso no se resuelva, y eso es lo más complejo, y hoy sí termino, eso es lo más complejo, porque eso es lo que no se ve o no se quiere ver. ¿Y a dónde dejan ustedes el vínculo de los dos principales partidos políticos con los miembros de grupos de pandillas también? Es la doble moral. Y el tema político electoral, que cada vez que vienen elecciones hacen este tipo de chanchullos. Sí. ¿A dónde lo dejan? Pero lo que pasa es que
hay realidades que se imponen a tu pensamiento y al mío. ¿Por qué razón? Porque ellos controlaban territorio. Entonces, para poder hacer un mitin proselitista forzaron. Y ya no digamos en el tema electoral, propiamente el día de las elecciones, control territorial. ¿Me entendés? Entonces, eso no lo podés dejar a un lado. Han sido realidades con las que nos ha tocado convivir. Y lo último, las pandillas llegaron a entender el valor político que tienen electoralmente hablando. Aquí se ganó o se perdió una elección por 6,000, 7,000 votos. Ajá, si asumís los 50,000 pandilleros que existen, más sus familiares, te podés ver hacia dónde pueden en un momento determinado inclinar la balanza. Ese es el valor político que están, y hoy con ese comunicado, con una cabeza pensando. El protagonismo que tuvieron para definir la elección, porque digo, aunque no está del todo claro, pero ahí están esos 6,000 votos, y ahí están unos diciendo, esos 6,000 votos fueron, los votos ganaron por las pandillas, dicen unos. Otros dicen, se acercaron y la cachimbiada no fue mayor porque también hicieron trato con las pandillas. O sea, los dos partidos tienen las patas hinchadas, pues. Claro, y fíjate que lo que es más grave, los estudios sobre el problema de la relación crimen organizado-Estado, estudios internacionales, señalan que el crimen organizado en su relación con el Estado y en esa relación difusa entre lo que es legal y lo que es ilegal, que ahora no queda muy clara, hay dos factores que le dan mucho poder al crimen organizado. Primero, cuando el Estado abandona territorios, cuando el Estado abandona funciones que le corresponden como tal y las entrega en manos privadas. Y segundo, cuando los candidatos que quieren ganar una elección tienen que llegar a acuerdos con el crimen organizado. ¿Por qué llegaron a acuerdo con las pandillas? Porque tenían territorio y porque tenían organización. Pero no solo son los únicos acuerdos. ¿Ah? También hay otros que tienen dinero, no tienen territorio, así como las pandillas, pero tienen dinero. Entonces, hay una relación mala, negativa, que daña a toda la sociedad. Y te digo, lo peor, que no solo es característica de El Salvador. Los estudios te demuestran que ahora que se ha globalizado el mundo, también se ha globalizado el crimen, y además de eso lo estamos combatiendo con métodos viejos, porque estamos combatiendo con leyes nacionales un crimen que se ha globalizado y que se ha vuelto transfronterizo. Félix, para ir a la pausa, ¿qué te parece? No, me parece muy atinado. Estamos aplicando miopemente situaciones que ya son globales. No podemos aplicar una medicina para una uña cuando nos duele todo el cuerpo. Esto es ya internacional, esto ya se ha salido de contexto. La fenomenología de las pandillas, si bien puede ser más regional, pero el tema del crimen transnacional es algo sumamente complejo que no se puede atacar de la manera tradicional. Lo que ha hecho Juan José es una interpretación. El tema es que en la calle, en la realidad, el que paga el pato no somos los que hacemos las opiniones o los estudiosos, es la pobre doña Mercedita que vende el pan en la esquina, el que soca porque su hijo fue a estudiar y no sabe si va a arreglar. Esa es la vida cotidiana. Ellos no te van a entender que van a esperar muchas de las acciones. A eso me estoy refiriendo, a la realidad cotidiana que este país está viviendo. Bueno, vamos a la segunda pausa. Fíjense que lo voy a aprovechar. Vamos a hablar de qué piensan ustedes de la implementación ayer del Plan Cero Tolerancia, que, bueno, ya dijo claramente el viceministro actual de Transporte, esto no es para reducir el tráfico, es para hacer conciencia de la ciudad, porque todos nos perdimos en la intención, que pensamos que era para contribuir a reducir los altos niveles de congestionamiento que tiene la ciudad. Pero bueno, ya dijo, no es para eso. El Plan Cero Tolerancia es para hacer conciencia, y bueno, una cantidad importante de multas que se pusieron ayer. Vamos a aprovechar a nuestros invitados esta mañana que están con nosotros, y vamos a interactuar también con el segmento de Opinión Ciudadana y una cantidad importantísima de comentarios en las redes sociales que también les vamos a dar lectura a todos y cada uno de ellos. Todavía es momento de mandar sus comentarios
a el informante X, @TVO Hablemos Claro Senado al final, y también la cuenta de este servidor, @JNatanBach. Prepare su teléfono al 2263-0023 y 2264-9179 en el segmento de Opinión Ciudadana. Regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, estamos de regreso. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Vamos al segmento de Opinión Ciudadana. 2263-0023 y 2264-9179 son los teléfonos en el estudio. Por favor, interactúe con nosotros. Don Julio, ¿qué le ha parecido el plan cero tolerancia? Ayer entró en vigencia y bueno, aparentemente, pues esto busca de alguna manera hacer cumplir la ley, ¿verdad? La ley, el Reglamento General de Tránsito, más que el tema de bajar los altos niveles de congestionamiento que sufre la ciudad. A ver. Primero hay que diferenciar los distintos tipos de planes. La verdad es que la ley de tránsito tiene que cumplir en los 365 días del año. Sí. No puedes decir vamos a hacerla cumplir hoy esta semana, ni cuánto tiempo. Esa es una permanencia. Y mira, lo grave es que la sociedad es un reflejo de lo que pasa en tránsito. Si vos no tenés la capacidad de poner orden en materia de tráfico, creo que va a ser muy difícil. Vamos a ir al teléfono porque ya está sonando las líneas telefónicas. Buenos días, su comentario y desde qué punto de la República me llama. Muy buenos días. Sí, cómo no, de aquí Zacatecoluca. Adelante. Sí. En primer lugar, un saludo para Juan José Martel, el gran amigo que está allí en el panel, y está con sus compañeros siempre, que cuando está con esto arriba. Y quería yo, sí, que el domingo en la noche estuve hablando en este mismo medio, pero fue en la noche, el licenciado Ronald Omaña, y hablaba de fundar un nuevo El Salvador. No sé si los que están allí tienen conocimiento de eso, sí, o si era partido político o qué, sí, pero la verdad que él hablaba de que ya no se cree en ninguna de las dos extremas. Muy bien. Entonces, en ninguna de las dos extremas. Perfecto. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario y desde qué punto de la República me llama. Buenos días. ¿De dónde llama, amigo? De Santa Ana. Adelante, por favor. Bueno, nada más en lo que respecta a esto de la seguridad, la verdad es que no sé si hay forma de verificar las estadísticas de los datos que dan en el caso de los asesinatos, pues, y habría que ver si no están aumentando también las desapariciones. Esa es una. Y la otra, ¿qué confianza puede tener uno en las autoridades si uno se da cuenta? Vaya, en el caso aquí de el Seguro Social de Santa Ana, el ex San José, todos los negocios ahí, todos están renteados, y la policía está ahí, pero no hace nada. Bien identificados llegan las personas que llegan a traer su dinerito y nadie hace nada, ¿me entiendes? Sí, entonces, ¿qué confianza puede tener uno? Buenos días, mi amiga, ¿desde qué punto de la República llama? Buenos días, de La Libertad. Adelante, por favor. Sí, lo que hizo el Frente en El Salvador del Mundo va a pagar un precio muy caro, les van a pasar facturas, porque ellos tienen que aprender a concertar con la sociedad civil, y no es con envalentonarse como ellos van a lograr crecer, sino que eso va a hacerlo quedar muy mal políticamente. En cuanto a las pandillas, ellos siguen controlando los territorios. Lo que sucede en la zona rural es un estado fallido, ahí no hay autoridad de tierra de nadie. Gracias. Bien, muy bien. Vamos a recibir más comentarios a través de las líneas telefónicas.
2263-0023 y 2264-9179. ¿Desde qué punto de la República me llama? Y adelante con su comentario. Hola José, un gusto. Adelante, por favor. Pues bien, vean, con situación a lo que pasó en El Salvador del Mundo, sinceramente, es para mí una actitud bastante torpe. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú tenés tu fiesta en tu casa, tú estás mandando ahí, como es el FMLN ahorita en El Salvador, que está gobernando, y apagas la música por el ruido que está haciendo un zancudo, le estás prestando atención al zancudo y los es protagonista. Entonces lo que demostras es el miedo que tenés de que te llegue a picar y tenga zika. Entonces eso es lo que ha pasado, que engrandeció al movimiento de 15 pelones que estaban ahí y los ha engrandecido. Pues ahora, con respecto a los penales, yo no creo que sea muy acertada la medida. Justamente cuando la Sala de lo Constitucional dice de que el hacinamiento es inconstitucional, ahora vienen y se cierran penales, cuando se han pedido 152 millones, que entre los cuales iban para atención de penales, ahora se cierran. ¿Qué es lo que están haciendo? Están forzando a que identifiquen las pandillas a un enemigo común y se entiendan. Cuando tú estás en un laberinto en donde simple y sencillamente no te llevas bien con el que está a la par tuya, van a tener que llegar a entenderse para buscar la salida. Eso es lo que están haciendo, pero desgraciadamente hay que esperar que pase el tiempo y experimentarlo. Pero yo creo que sinceramente, nuevamente, es una medida torpe. Un gusto, gracias. Muy bien, vamos a más comentarios en las líneas telefónicas. Segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Y bueno, en esta primera fase de comentarios, ¿qué les parece? No, es lo que la gente ha dicho, con una sabiduría popular, exactamente lo que nos manifestó la señora Claudia Santana. Esa es la realidad. Por más que te vengamos a tratar de decir, ellos lo viven en la práctica. Pero ¿sabes cuál es mi gran duda? Si la policía lo sabe, si lo sabe la gente, ¿por qué no los agarran, pues? Sí. Vamos a más comentarios. Buenos días, ¿de dónde me llama mi amiga? Buenos días, le llamo de San Salvador. Adelante. Fíjese que de los 15 pelones éramos un montón, lo que pasa es que nos quedamos allá por Seminario San José de la Montaña. Como vimos a los talcigüines, dijimos, no, esto no es así, esto va a estar feo. Ellos llevaron esa cantidad de gente porque los buses que llevaban estaban allá parqueados por la Avenida Olímpica. A nosotros no nos dieron transporte, sino que llegamos por buena voluntad. Quisiéramos decirle que una gotita de agua rompe una roca, no digamos 15 pelones, como dicen, ¿verdad? No es el punto, somos ciudadanos y yo creo que debemos de protestar por todo lo que está pasando. Muchas gracias. Sí, cómo no. A otro punto de la República, buenos días, su comentario. Muy buenos días, Danilo Vega desde San Salvador, un saludo. Adelante, Danilo. En relación al comentario que hizo el licenciado Safi, no es cierto que solo a la gente que se expresa en la calle la ataca la izquierda. En los medios la izquierda ataca a todo aquel que no está de acuerdo con la manera de pensar de ellos, a través de las redes sociales, a través de los segmentos de opinión de periódicos electrónicos en internet. Ofenden, le dicen vulgaridades, difaman, injurian a la persona que hace un comentario. Y no solo eso, tienen un centro de información de inteligencia que investiga a las personas que no está de acuerdo contra las políticas públicas del gobierno, a tal grado que saben dónde vivís, qué trabajás, qué has hecho en el pasado, tu familia, quién es tu mujer, tus hijos, y te difaman y te injurian. Y la Fiscalía no hace nada al respecto, por más que lo denuncies. Estamos con un gobierno de izquierda dogmático, recalcitrante, no concertador, que no es inteligente para administrar la cosa pública. Y tú venís y le decís, mire, ¿y cuándo van a empezar a pagar ustedes la deuda externa? Pues, si ya son más de 15,000 millones de dólares en pensiones y son más de 13,500 millones de dólares de deuda externa, ¿y ustedes cuándo van a empezar a pagar la deuda? Se molestan. ¿Por qué no se bajan los salarios? ¿Por qué no se quitan los sobresueldos? ¿Por qué no se quitan los viáticos? ¿Por qué no ahorran en viajes? ¿Por qué dejan de gastar en comida, coman pupusas? Se molestan y vienen de la guerra. Y hoy que uno los critica, te dice que son golpistas. Muchas gracias, muy amable. Muy bien.
Cierro aquí los comentarios en el segmento de opinión ciudadana y vamos a ir a redes sociales. En @el informante X, estos son los comentarios. Mario Menéndez, con el plan cero tolerancia, una limpieza de vehículos chatarra circulando sería un buen plan. Observador político dice, pregúntele a sus panelistas la pregunta en el tuit. Dice, ¿por qué necesitamos unas ICIES que no somos capaces de resolver nuestros propios problemas? Ricardo Montalbán lo está diciendo en otro programa esta mañana. Ernesto Yarvide dice, nuestra realidad es tan grave que mataron un joven por dormirse en el bus y penetrar a un territorio de pandilleros. Eli dice, Arena perdió la elección presidencial por incapaces, por prepotentes y desvalorizar a los partidos como PDC y PCN. Elena Rivas dice, se escucha que el hijo de Paco Flores puede dar una sorpresa y salir de candidato a diputado con la nueva dirigencia del PCN. Alex Burgos dice, no, Paul Steiner no es sociedad civil. ¿A dónde estuvo hace 7 años atrás? ¿Acaso no había corrupción en el gobierno de Arena? Dice, observador político dice, él como el pueblo no reacciona, cinismo, mentira, abuso, manipulación, despilfarro son características del gobierno del FMLN. Ricky dice, la intolerancia en El Salvador no es más que un reflejo de la frustración que siente el ciudadano. Doctor Oyarvide dice, ¿qué de extraño tiene lo que está haciendo la seguridad? Sencillamente está cumpliendo con su deber. Ana Martínez dice, se critica las medidas que se han hecho, pero los panelistas no pueden negar que es la primera vez que se han tomado riendas del asunto. Óscar Orellana, no es delito estar difundiendo comunicados de pandillas, no sean cómplices, dice. Alejandro López dice, los cambios en los centros penales están mostrando la voluntad del gobierno de combatir la delincuencia. Y Carolina Bertrán dice, intolerancia promovida por dirigentes que promueven el odio entre salvadoreños, coartar movimientos es reflejar temor del FMLN. Alfredo Navas, ataque contra miembros de la sociedad civil, recuerdan agresión colectivos chavistas a diputado Julio Borges en Venezuela. Isabel Álvarez dice, felicito a 2 panelistas, Safi Martel. De Julio Valdivieso me decepcionó verlo cada semana en CIFCO en la época de Mecafé, dice. Bueno, esos son todos los comentarios en las redes sociales. Gracias a todos, cada uno de ellos. Tiempo suficiente por delante para poder dar respuesta. Bueno, el último. No sé a qué se refiere. Si fue una tan sola vez, que yo me recuerde, no sé. Son gajes del oficio. Sí. Hay que aprender a ser tolerantes en la vida. Muy bien. ¿Verdad? Pero volviendo al punto específico que tú planteabas de las medidas de tránsito, creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Mira, el estrés que se maneja en este tráfico, la violencia social que puede desencadenar una hora de congestionamiento, y si al final no se toman en cuenta que son medidas integrales, de nada va a servir estar haciendo toda esta infraestructura, porque lo que vas a hacer es pasar el congestionamiento de una esquina a la otra. Bueno, cerremos un poco el capítulo de las redes. Óscar Orellana, Félix, ¿no es delito estar difundiendo comunicados de pandillas? Pregunta. Mira, la Fiscalía está persiguiendo a los apologistas de la tregua y a los apologistas de las pandillas. Yo creo que no es descartable una investigación para ver si el comunicado de las pandillas realmente es endosado por las pandillas, porque ese no es más que un papel que no tiene ningún tipo de firmas. Hay que ver si realmente proviene de las organizaciones criminales y quién lo está divulgando. Yo no descartaría que hubiera algún tipo de delito, pero sí la apología de las pandillas, de los grupos terroristas y de la tregua pueden ser constitutivos de delito. José. Fíjate que una de las cosas que me impresiona es lo que decía este amigo de este joven que se durmió en el bus y eso le costó la vida. Entró a territorio. Imagínense, fíjate que los jóvenes, y yo platico mucho con jóvenes, están entre 2 fuegos, entre el fuego de la pandilla y el fuego de muchos policías que son peores que los pandilleros. Sí. Ayer me decía una madre angustiada de San Juan Nonualco, me decía, mire, mi hijo
lo ha amenazado un policía nacional civil en San Juan Nonualco y le ha dado 15 días para que se vaya y dice que lo va a matar. Y será cierto, sí, me dice, ese policía ha matado a golpes a 2 jóvenes y a tiro a un joven más. Y yo me pregunto, ¿dónde está la inspectoría? Le digo a la señora, vaya a denunciar. Mire, me dice, yo ya fui incluso a querer hablar con el policía para preguntarle que ha hecho algo mi hijo, si tiene algún problema. Y simplemente me lo negaron en la delegación. Entonces yo quiero dejar públicamente esa situación en que los jóvenes están entre 2 fuegos, entre el fuego de la pandilla y el fuego de muchas malas autoridades y muchos malos policías. Llegaron 2 comentarios más. Juan Carlos Sura dice, impresionante que Herbert Danilo Vega diga que a la izquierda la descalifica en las redes sociales cuando acá hay de todo, dice. Y también Guillermo Brand dice, la crisis que preocupa no es la de Arena, sino la del país y de todo el sistema político. Y aquí tengo otro tuit, lo voy a leer, mira, dice, dirigido a Canal 23 y a mí. ¿Qué acaso no hay otros tipos para entrevistar? Te preguntan. Esto ya aburren, aparte que ya aparecen grabaciones. Creo que solo tiene el huevito y 20 pues seguidores, sí. ¿Verdad? Pero hay que ponerlo, hay que decirlo. Como tiene el huevito, ¿lo ponemos en calidad de troll o no? No, dejémoslo. Es don Néstor Montalvo. Mira, yo creo que las redes sociales expresan un sentimiento. Exacto. Alguien lo escribió. Y al menos yo creo que en una sociedad... Tener todo el respeto. Sí, claro. Yo creo que el día que superemos eso, y además que tengamos la valentía de dar la cara, porque no es fácil estar sentado aquí dando una opinión cuando muchos están bajo una computadora, un teléfono donde no ven y pueden decir las incertezas. Que tengan la valentía de decir las cosas, pero de frente. ¿Serán sostenibles, Félix, las medidas de cero tolerancia en el tráfico? Mira, yo creo que esto es parte de una precandidatura presidencial. Es que ya ves ahí a Gerson Martínez y a Hugo Martínez, que hoy todos los días salen en la televisión. Me imagino que están queriendo catapultarse a un posicionamiento político. Yo no creo que una medida extraordinaria en El Salvador, de tráfico en El Salvador, vaya a ser muy sostenible. Si no se arregla el transporte público, la cantidad de automóviles va a seguir creciendo y El Salvador es territorialmente muy pequeño. Así que yo creo que esto es más politiquería. ¿Por qué toda la gente busque otro tema? Fíjate, no busque el tráfico para catapultarse. Mira, y tú compartís lo que dice Félix, que están en campaña ya. Sí, que busquen, si esa fuese la campaña política, busque otro tema, señor ministro. No el de tráfico, porque no le va a ir muy bien. ¿Por qué no le va a ir muy bien? ¿Y que no tienen ojo la ciudadanía de cuánto tiempo pasar metido en eso? Pues? ¿Y cuántas no se va a resolver el problema del tráfico mientras no se resuelvan otros puntos estructurales, como es, primero, transporte público. Escalonamiento segundo lugar, escalonamiento de horario. Espérate, que voy por partes. En tercer lugar, educación vial y seguridad. Porque la gente quiere comprar su carrito, porque no quiere andar en buses sucios que llegan tarde, que lo asaltan a uno y lo matan adentro. No, es decir, definitivamente no, la solución no es en las grandes ciudades, no es el transporte individual, es el transporte colectivo. Ciudades con más gente y con más recursos. Uno ve en los Estados Unidos que la gente se sube al metro y uno ve gente de traje, de saco, con ataché, asesores de senadores. Ayer lo discutíamos con nuestros invitados, porque en referencia a ese tema, el presidente de la Suiza, hombre, viajando, esperando el tren para irse a tu trabajo. Sí, a preguntarle que iban a agarrar la 13, o la 29, solo pasar de Ilopango hacia San Salvador es un calvario. Lo que pasa es que la gente que vive allá lo siente. Los que vivimos de este lado, no. Vean, hay que ser también en esto pero muy claros. Tiene la capacidad el BMT y la policía de implementar el plan cero tolerancia indefinidamente. Esa es la pregunta. Por eso es que dicen, esto es solo una llamada de tusa, pues. No, es más, 2 personas tenían para conmover todo este congestionamiento entre las 7 y las 9 de la mañana. No, yo creo que ese es atentar contra la inteligencia de los controles. Y lo otro es que aquí tiene que haber una mano dura que ponga orden en el tema de... Bueno, rápidamente, por lo que nos preguntaba alguien sobre lo que está diciendo Ricardo Montalbán,
¿Por qué necesitamos unas CICIES? Porque no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Él lo pone como interrogante, y es que en la medida, es decir, si la institucionalidad no funciona, vamos a permitir que nos vengan a corregir la plana. Ahora, Juan José puso algo que hay que ponerle atención, y te dijo, por lo menos esto está sirviendo como una espada de Damocles para forzar a que la institucionalidad cumpla el rol. Yo sigo insistiendo, el problema del país no es problema de legislación, es de voluntad. Si las instituciones cumplieran su rol en el 50%, muchos de los problemas se terminaran. Muy bien, gracias a todos por su comparecencia esta mañana, se los agradezco de verdad grandemente. Licenciado Félix Garrick Safi, fiscal general de la República, por supuesto analista jurídico. Gracias. Un gusto saludar. Y bueno, también con nosotros esta mañana Juan José Martel, analista político. Gracias. Y me agrada que te burles de nuestra propia desgracia, de la propia crítica que te hicieron esta mañana. Bueno, mira, leamos un último que nos está mandando el doctor Nelson García. Nadie habla de la explosión demográfica como centro de todos los problemas. Mira, ojalá eso que está planteando Nelson lo lleguemos a tocar. Uno de los problemas más grandes de los países es la falta de la política poblacional que tienen los gobiernos. Solo termino con eso. ¿Qué va a pasar en este país dentro de 20 años a este ritmo de crecimiento? Más agua, más salud, más educación. Esos son de los puntos que tienen mucho. Sí, el control demográfico tiene que ser muy puntual. Gracias al doctor Nelson García, que siempre está pendiente del programa, y Observador Político dice, lo felicito por su panel. Para balancear un poco, Juan José, lo felicito por su panel, la calidad de sus programas, la apertura de su que su espacio da, son bien del pueblo, dice. Así que muchísimas gracias a Observador Político por su comentario. Gracias, Julio, por haber estado esta mañana. Igualmente, José. Bueno, mañana el análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro, con Juan Ramón Medrano, Rafael Mengíbar y Jorge Tobar. Junto a las 6:30 de la mañana seguimos trabajando. Por hoy no hay tiempo para más. Como siempre les digo todas las mañanas, piensen, analicen y tomen las mejores decisiones, que para eso el entrevista de ustedes. Buenos días para todos.